Vamos a volver a leer el libro de Filipenses 2. Y ayer fue un libro que me dejó meditando mucho, porque ya había leído Filipenses, creo que a inicios del mes o el mes pasado, me parece. Y, o sea, me dejó meditando mucho, específicamente el sacrificio de Jesús, todo lo que hizo, me dejó así como, wow, meditando, pensando, habló mucho a mi vida y eso es lo que me insta a compartirlo con usted, así sea brevemente, leerlo, porque igualmente el objetivo de hacer algo, estos directos es que eh, pueda, pueda subirlo luego y cuando lleguen esos momentos que uno está un poco desanimado y toda la situación, entonces como que volver a verlos, escucharlos y meditar en... Ese es más o menos el objetivo. Por eso ya estoy, por ejemplo, con Filipenses 1, estoy editando, cortando un poquito y ponerlo en modo horizontal para que esté todo bien y subirlo. Porque ahorita cuando hago el live sale así, sale diferente, pero sale como en horizontal, pero eh, no sale muy bien, ya sale así como de uno, de, ah, sale en vertical. Ajá. Pero hay que girarlo y ponerlo en horizontal y luego subirlo y para que quede el video ahí. Entonces, bueno, así que comencemos. Vamos a comenzar con una oración. Comencemos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos estar aquí el día de hoy, Señor, para compartir un poco de tu palabra. Sabemos que el día de ayer nos has hablado mucho por medio de ella y nuevamente te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, Padre amado, para comprender tu palabra, que sea usted hablándonos por medio de ella, Señor, y más que leerla, Padre Celestial, que podamos vivirla, Señor, que sea usted tomando el control de nuestras vidas y que sea usted ayudándonos a pesar de todas las situaciones adversas que podemos llegar a estar viviendo, Señor. Ayúdanos, Señor, y ponga paz, sabiduría, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre, que podamos hallar ese consuelo y esa esperanza en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, comencemos a leer la palabra de Dios. El título que tengo para hoy era, a ver, déjame ver aquí el 2, Cristo nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo de ayer. Lo que vamos a hacer es ir leyendo por parte. Filipenses 2 del 1 al 4 con el tema la unidad y el amor cristiano. La unidad y el amor cristiano. Ese es el primer tema. Vamos a ir leyendo uno a uno y vamos a eh, ir, ir comprendiendo la palabra poco a poco. Y cuando lea dos o tres es porque va seguido. Entonces comencemos. Como prefacio tiene humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El versículo 1 y el versículo 2 van alineados. El apóstol Pablo nos llama de forma clara y precisa. Nos llama al amor, a la unión, a la comunión. Espera, me siento como, no sé, la voz. algo, algo anda mal. Señor. Santo.
Bueno, ahora sí. Vamos, comencemos. Vamos a darle. Vamos. Sí se puede, sí se puede. En nombre de Jesús. Entonces, bueno, en el primer versículo, en el primero y el segundo están alineados. Entonces pasa que se nos llama al amor, a la unidad más o menos. Vemos aquí que haya ese amor, ese consuelo, un afecto entrañable. O sea, cada palabrita, cuando tú lo lees detenidamente, o sea, vemos cómo eh, que cada palabra tiene su significado. Si tú lo lees con pausa, por ejemplo, dice un afecto entrañable, misericordia, o sea, debe ser un amor genuino, un amor que se preocupa, un amor que está ahí, los unos por los otros. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo aquí la Biblia, la palabra de Dios. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, algo que sea real, algo que sea genuino, comunión. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo los unos por los otros, unánime, sintiendo una misma cosa. Aquí nos llama al amor y a la unidad. Con eso quedemos. En el versículo 1 y en el versículo 2 nos llama al amor y a la unidad. Y ahí debemos de evaluar cómo está nuestra condición delante de Dios, cómo estamos llevando nuestra vida con nuestros hermanos. Con amor, nos estamos preocupando por ellos. O sea, nos estamos comportando como nos dice aquí el versículo 1 y el versículo 2, unánimes, con amor. Y la clave aquí no es como que el sobreesfuerzo que nosotros hagamos, no, sino que debemos de pedirle al Señor por medio del Espíritu Santo que nos ayude. Aquí dice, si alguna comunión del Espíritu, que sea por medio del Espíritu, ayudándonos, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. No es fácil amar al prójimo, no es fácil amar a nuestro hermano, no es fácil amar al prójimo, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Y mucho más, algo que digo, cuando el prójimo no se deja amar muchas veces. Por más buena intención que tú tengas, muchas veces el prójimo no se deja amar. Así que debemos estar ahí atentos con esto. Quedémonos con ese amor y algo que sea unánime. Amor, misericordia, unánime. Bueno, más o menos queda claro el asunto. Autoexaminémonos y avancemos. Amor, amor entre hermanos. Ya, continuemos. Y el tercero, mira, es bella la palabra porque va ahí. Te dice una cosa, te dice cómo hacerla. Es muy, muy lindo. Sigamos. ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. Ok. En el tercero dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, es clarísimo. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí voy a explicarlo brevemente. En una ocasión alguien me preguntó qué era la vanagloria o algo así. La vanagloria es jactarse de uno mismo. Ay, yo hago esto de aquí, yo canto bien, yo predico bien. Pero no solo en ese ámbito, sino que, yo soy súper inteligente, yo esto de aquí, yo. Vanagloria, jactancia. Y la vanagloria no viene acompañada sola, sino acompañada de la soberbia, de la jactancia, del orgullo y de muchas cosas más. Así que hay que examinarnos y evaluar nuestro corazón para ver cómo estamos delante de Él, cómo estamos. Así que atentos ahí. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Clarísimo. Antes bien, aquí nos da el antídoto. Con humildad hacerlo todo. Estimando cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí, como lo mencioné antes, lo mencioné ayer, era que estimar a los demás como superiores a ti mismo no significa que no significa falta de autoestima, ni que tú veas a los demás, wow, él es mayor, él es mejor, y yo no soy nada, yo soy insignificante. No, no es eso, sino que tú puedas ver a tu semejante con humildad, como si él fuera mayor a ti, como si él fuera mayor, con respeto, con humildad. ¿Cómo ves tú a una persona que es mayor? Se nos insta a que le respetemos, a que le honremos,
como superior a ti mismo, como si él fuera mayor. Pero no, esto no trata de autoestima, sino de respeto, de amor afable. Entonces, para que nos quede muy claro, siempre respetando esto aquí, no con vanagloria, no con orgullo, no con jactancia, sino amar al prójimo, respetarle. Y eso, ahí está, clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Vivirlo es lo duro. Vivirlo, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Porque esto, la Biblia siempre nos confronta. Pero eso es lo bueno, que la Biblia nos confronte en cada uno de esos versículos, que nos haga ver cuál es nuestra condición, porque la Biblia viene a ser como un espejo que refleja nuestra condición. Y debemos de tomarla. La Biblia es esa medicina, ese antídoto. Así que continuemos. Está haciendo, es un muy buen versículo, muy buen versículo. El 4. No mirando cada uno lo suyo propio. Uf. Sino cada cual también por lo de los otros. Ese versículo es una flecha, o sea, es muy directo. No nos enfoquemos solo en nosotros, en mi vida, mis proyectos, lo que yo hago y los demás que hagan lo que les dé la gana. No, no actuemos así. Enfócate en ti, está bien, pero nunca olvides a tu prójimo. Nunca olvides a tus hermanos. No los olvides. No mirando cada uno lo suyo propio, dice, sino cada cual también por lo de los otros. Hay que preocuparnos por los hermanos también, preocuparnos por los demás. Haz lo uno sin dejar de hacer lo otro. Está bien, están bien tus proyectos, está bien lo que tú quieras emprender, está excelente. Enfócate en ti, pero no te olvides de tus hermanos, no te olvides de los demás, no te olvides del prójimo. Así que ánimo, continuemos adelante. Y bueno, sigamos. A ver. Y el quinto nos explica, nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, en el 4 nos dice, no se enfoquen solo en lo suyo propio, en el 4, pero en el 5 nos apunta a Cristo. Ya, y esa es la clave. O sea, esa es la clave, que apunta a Cristo. Y dice lo siguiente, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Es grandioso, es grandioso. Y aquí está el sentir, mira, aquí está el sentir que hubo en Cristo Jesús. Luego nos explica. Dice, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Hermoso, porque escuche, él siendo Dios, no estimó aquello como cosa de que aferrarse, no se aferró a su título, no se aferró al cielo y lo dejó todo para ser obediente a la voluntad del Padre. Y esto, y esto es como un llamado de atención, porque muchas veces nosotros nos aferramos a una posición, nos aferramos a algo y no queremos obedecer a la voz de Dios. Nos aferramos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra jactancia, a nuestro conocimiento y no queremos saber nada de Dios. Somos incrédulos. No queremos saber nada de Él. No queremos obedecer su palabra. Incluso nosotros los cristianos, específicamente nosotros, hay muchas situaciones donde nos aferramos. Y ahí es el llamado de atención. No busques solo lo tuyo. No busques solo tu beneficio. No te olvides de los demás. No te olvides de tu prójimo. Así que ánimo. Sí se puede. Sí se puede. Y aquí es grandioso este ejemplo. Es grandioso. Porque aquí ya del 5 ya no estábamos pasando. Ya no estábamos pasando. Bueno, del uno al cuatro era la unidad y el amor cristiano. Ese quedó claro, ¿verdad? Un llamado al amor, un llamado a la unidad cristiano. Bueno, voy a hacer igualmente el cierre ya, porque me estaba pasando por uno y me dejé llevar con la emoción, creo. Entonces, del versículo 1 al 4 se nos habló del amor,
un llamado al amor, a amarnos unos a los otros, ya amar al prójimo y la un- a ver, el llamado a la unidad cristiana, pero es unidad por medio del amor y este amor procede de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Un llamado, esa fue la clave. Y del 5 al 11 es el ejemplo, el mayor ejemplo que tenemos. Cristo Jesús, el cual se humilla al hacerse hombre. Continuemos, del 5 al 11, el mayor ejemplo que tenemos. Entonces, en el 5 vemos, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es algo que llama mucho la atención, porque, o sea, imagínense, él está en el cielo, desciende, y el simple hecho que él descienda es una de las peores humillaciones. Que el propio Dios se haya hecho humano es alta humillación. Que venga a vivir con nosotros, convivir con nosotros, rodeado, rodeado de pecadores. Y que no quede ahí, sino que Él venga a enseñar la palabra de Dios, que nos enseñe que hay esperanza, que nos venga a dar salvación. O sea, todo el ministerio de Cristo que vemos en los evangelios, cada una de las obras que Él hizo, cómo actuó, y cómo había personas que se levantaban a injuriarlo y decirle de todo a Cristo. Eres un mentiroso, eres aquí, eres muchas cosas así. Lo injuriaron, pero él se humilló y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso ya es otro nivel. Y es otro nivel. Ok, continuemos. En medio de una generación maligna y perversa, ser diferente es un llamado. No es fácil. No es fácil seguir al Señor, pero hay que avanzar, confiar en Él, sus enseñanzas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y nos guíe en todo. Ok, y aquí está la clave, porque nos hace un llamado claro y clave a ser diferentes en medio de esta generación. Nos explica, nos dice, están en una generación complicada, son como ovejas en medio de lobos. Recuerda esa expresión. Pero la clave aquí es la siguiente. Es que en el siguiente versículo, mira lo que nos dice. Nos dice cómo. Dice, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y, y esa es la clave. O sea que nos hace el llamado primero. Seáis diferentes. Y luego nos dice cómo, nos prepara, aseados de la palabra. Es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra. Llénense de la palabra de Dios. Busquen de Dios. Aliméntense de Dios. Porque mira, entre tú más le busques a Él, entre más te alimentes, entonces justo ahí es donde tu mente es renovada. Se me fue el versículo y lo que tenía aquí. Ya. Pero dice, aseaos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos
y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí el apóstol Pablo nos habla de... Aquí algo clave es, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que él se goza. O sea, algo clave es que él se goza en el servicio. Y así también nosotros debemos de gozarnos en el servicio, sabiendo que cada palabra que damos no regresa vacío, sino que genera algo en el oyente, algo en la persona que escucha. Por eso cuando tú sirves en iglesia, en algún ministerio, por mucho o poco que tú hagas, eso está sirviendo a una persona, eso está ayudando. Y eso debe llenarte de gozo. Y por ejemplo, dice aquí, y aunque sea derramado en libación es sacrificio, debemos de recordar que Pablo estaba en la cárcel. Posiblemente pronto de ser juzgado o cosas así. Bueno, no pronto de ser juzgado, pero cuando uno está en una cárcel, en esos tiempos, eh, en cualquier momento podrías ser ejecutado o algo. Y entonces ese es el asunto, que Pablo menciona y dice que en cualquier momento él puede llegar a partir. Y va a ser como un sacrificio vivo. Y dice que si eso llegara a pasar, él se goza. Él se goza porque en el capítulo 1 él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo muero, me voy con Cristo. Y eso es algo que debemos de tener claro. Si yo me muero, me voy con Cristo, gozándome plenamente en el Señor, sabiendo que Él tiene el control. Confiemos plenamente en Él. Confiemos en el Señor. Pero mientras estemos aquí, gocémonos en la obra. Lo poco o lo mucho que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y una enseñanza clave aquí que Pablo nos deja es, les dice a los hermanos, si a mí me llega a pasar algo, no se pongan tristes, gócesen en el Señor, porque no se trata de mí, se trata de Él. Porque desde el versículo 1, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Y como vimos en el capítulo 1, Pablo hace énfasis que a él lo que realmente le importa es que todo se haga para la gloria de Dios. Él en otras palabras, él dice, a mí no me importa que yo esté preso, si el nombre de Cristo es exaltado. O sea, vemos una actitud muy buena. O sea, cómo Dios obró en la vida de este hombre. Cómo Dios está obrando en él. Cómo él puede gozarse en medio de estas situaciones adversas. Un gran ejemplo aquel que nos deja. Cómo Dios está ahí obrando. Dios es bueno. El tercer punto es un llamado a ser diferentes en medio de una generación maligna. Que no hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. Un llamado a ser diferente y nos dice cómo, por medio de la palabra, alimentándonos, por medio del servicio, confiando plenamente en el Señor, siguiendo sus enseñanzas, avanzando, buscándole, orando. O sea, es clave. Que seamos fortalecidos por medio de la palabra, que seamos fortalecidos por medio de la oración. Dice el Espíritu Santo que prometió estar con nosotros todos los días, hasta el final de los días. Nuestro mejor amigo, nuestro mayor amigo. Así que confiemos plenamente en Él y avancemos. Avancemos sin temor. Confiemos en Dios cada día más y más. Seamos diferentes. Seamos luz, seamos diferentes. Papá. Bueno, y continuemos con el punto número 4, que aquí nos dan ejemplos de cristianos que son luz, que son diferentes. Y vemos aquí a Timoteo y a Epafrodito. Desde el versículo 19 hasta el 30. Así que vamos a ver cuáles son esas cualidades que tienen estos hombres. Cómo Dios obra en sus vidas. Y es algo muy, muy lindo. Ayer lo leíamos. Continuemos. Dice. Dice. Timoteo y Epafrodito son los ejemplos. El 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Aquí vuelve y retoma, porque muchos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Aquí vemos una dualidad, enfocado en mi vida, en mis planes, en mi proyecto, en mi voluntad, lo que yo quiera, o la voluntad de Dios. Y aquí la clave no es decir, no, entonces me voy a enfocar solo en Dios y no hacer lo otro. No, el asunto es hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Y vemos aquí la actitud que tiene Timoteo, una persona que se preocupa por los hermanos. Es más de lo mismo, pero aquí lo vemos práctico. Ahí antes lo leímos en el punto número 1, el amor entre hermanos, la unidad. Y aquí vemos esta actitud servicial de Timoteo, que se preocupa por cada uno de sus hermanos. Entonces, si vemos la Biblia, cómo se vive, y ese es el llamado que nos hace el Señor. No solo a leerla, sino a vivirla con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe, que nos instruya. Y hasta el propio apóstol Pablo, porque dice, espero verlo, quiere verlos, dice. Me pongo de buen ánimo. Quiero saber cuál es vuestro estado. Una persona que esté interesada genuinamente por sus hermanos en la fe. Algo muy bueno. Este aquí ya es, este versículo acá, que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Es una flecha. Una flecha cuando digo flecha es algo, un mensaje directo. A autoexaminarnos y ver en qué ahí estamos fallando, o si todo está bien. Entonces, evaluar y pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame, Padre, porque últimamente me estaba enfocando mucho en el trabajo, por ejemplo, y, y me he olvidado de ti. He dejado de ir a la iglesia, he dejado de orar, he dejado de leer tu palabra, he dejado de hacer muchas cosas. Y entonces continuemos. El 22 dice, pero ya conocéis pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Vemos aquí la actitud que tenía Timoteo, que él actuaba como un hijo, o sea, era muy cercano al apóstol Pablo, dispuesto al servicio de la iglesia, de los hermanos. Él estaba ahí presto a ayudar. Una actitud que muchas veces nos falta, ese servicio, estar dispuesto a servir a nuestros hermanos. Hay muchas personas que tienen este don, este talento que están ahí. Hay algo que hacer, ya, son muy proactivos, es algo de mucha bendición, mucha bendición. Y esa cualidad la vemos en Timoteo, alguien muy servicial. Confío en el Señor, que yo también iré pronto. Podemos pasar por alto estas palabras, pero, o sea, solo verme, confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Les hago la pregunta, ¿dónde estaba Pablo en ese momento? Estaba preso, pero él confía en su Señor, que pronto irá a ver. Cuando nosotros pasamos por una situación complicada o adversa, ver este ejemplo debe de llenarnos de ánimo. Él está confiando en su Señor, que Él lo sacará de esa situación adversa. ¿Por qué nosotros no lo hacemos así también? Por más difícil que sea la situación y adversa, decir, Señor, yo confío que tú me sacarás de aquí, que tú me darás una respuesta favorable a mi vida. Sí se puede. Dios es bueno, para siempre su misericordia, ¿verdad? Y ahora viene el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito, sí, es de Epafrodito. Dice en el 25,
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y espero de mí, uff, esto me gusta porque hay cualidades aquí. Volvamos a leer. Cualidades de Epafrodito, alguien que no se menciona tanto en la Biblia ni nada, así como que, Epafrodito, esto de aquí, lo de acá, ¿no? Tranquilo, pero mira, el apóstol Pablo, cómo lo escribe detalladamente. Dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Vemos de forma clara y precisa cómo estos ejemplos realmente están cumpliendo lo que dice la palabra. Vemos la unidad, vemos el amor, vemos la hermandad, están siguiendo el ejemplo de Jesús, son discípulos, son cristianos. Si una persona dice ser cristiana, debe comportarse como tal, o al menos tratar de comportarse como tal. Y si nosotros vamos detenidamente y en un devocional, nosotros cada palabra la agarramos y la examinamos, o sea, el mensaje es muy profundo. Aquí tal vez estamos siendo un poco superficial, leyendo, compartiendo el mensaje de forma breve, y clara, pero vemos a un hermano, un colaborador. ¿Cuáles son las funciones del colaborador? Él está ahí ayudando, sirviendo, pam, 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 pam. Un compañero de milicia. Un compañero de milicia cuando estás en las necesidades, él está ahí presto para ti. En medio de la dificultad, él está ahí para ti. Vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Alguien que se preocupa por su hermano, que está ahí presto para ayudar. O sea, vemos muchas cualidades en Epafrodito que hay que estudiarlas minuciosamente y decirle, Señor, yo quiero ser también. Yo quiero ser un buen ejemplo para ti. Yo quiero ser un hombre, una mujer que tenga carácter en Cristo Jesús. Carácter de Cristo Jesús reflejado en mi vida. Santo Rey, bendito y santo es tu nombre, Señor. Continuamos. Porque él tenía gran deseo de veros, Epafrodito, y gravemente se angustió porque habéis oído que estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este versículo es muy bueno. O sea, vemos a este siervo de Dios que está sirviendo, que está haciendo todo para la gloria de Dios y vemos que padece una enfermedad que está a punto de morir. Y aquí algo clave que quiero que meditemos es el hecho de que ser un siervo de Dios, ser una sierva en todo el sentido de la palabra, es ¡pum! No nos deja exentos de padecer en este mundo. Tú puedes ser el mayor siervo, pero puedes padecer de una enfermedad o de otra. Pero esto no debe desanimarte, sino alentarte y avanzar en el Señor Jesús. Sabiendo que si el Señor quiere, Él puede sanarte, puede restaurarte. O que independientemente si llegas a padecer por esta enfermedad, tú puedes seguir confiando en tu Señor, porque hay una esperanza y una vida eterna. Que tu mirada no está puesta en lo que pase aquí en la tierra, sino puesta en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en tu Salvador. Puesto los ojos no en lo terrenal, temporal, no, sino en lo eterno, en la vida eterna. Acudiendo al supremo llamamiento. Puesto los ojos en el galardón. Vida eterna y salvación.
Y aquí vemos al siervo Epafrodito, una situación difícil, a punto de morir, pero vemos la gracia y la misericordia de Dios en medio de la situación, cómo se glorificó Dios. Y Pablo se gozó, estaba triste, dice, Dios no quiso, no quiso poner otra carga más pesada en mi vida, porque estoy triste, estoy preso en la cárcel, estoy preso, pero esto me hace recordar que Dios tiene misericordia de los suyos y está ahí presto para ayudarnos. Y me gozo en el Señor. Así que les envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Dispuestos a servir. Vemos un cielo aquí. Allá nos dice que estaba enfermo y aquí nos da una pauta del por qué más o menos. Dispuesto a morir por causa del evangelio. Un siervo que permanece firme. Pero algo clave aquí, versículo a versículo, más o menos lo siguiente, dice, que le reciban con gozo. Otra vez vemos esa unidad, vemos ese amor y dice, recibid con gozo a este siervo. Recibid con gozo a su hermano. Recibidle a él y a los que son como él. Recibirle con gozo, en unidad, con gozo, hermandad, amor, que le puedan recibir. Vemos a Epafrodito que está dispuesto a todo. Y muchas veces a nosotros se nos complica. Se nos complica ahí dejar el orgullo a un lado. Dejar muchas cosas que queremos. Dedicar un pequeño tiempo para Dios en nuestro día. Leer un poco la palabra de Dios. Meditar en ella. Servir. El servicio es algo que me llama mucho la atención de Epafrodito, un punto clave. El servicio que tiene un amor genuino para servir a sus hermanos. Vemos a Timoteo, muy diestro también, dispuestos a servir, predicar, compartir las buenas nuevas del Evangelio, despojarse de todo lo que impida su relación con Dios. En sí vemos que Cristo para ellos es el centro y que para nosotros también debe ser el centro, Cristo el centro de nuestras vidas y ese lugar solo a Dios. Quitar todo aquello que impide el fluir de Dios en nuestras vidas y avanzar confiadamente en Él. Y así hemos llegado al final de este punto. Repasando, el punto número 1 era la unidad y el amor cristiano. El amor cristiano. En ese punto hicimos énfasis en un llamado hacia la unidad, ser obedientes y confiar plenamente en el Señor, en su amor, y que Dios está ahí con cada uno de nosotros, que debemos de reflejar el amor de Cristo. En el punto número 2, el ejemplo supremo, donde Cristo es humillado. Jesús lo deja todo en los cielos y nos da el mayor ejemplo de humildad, de servicio, de todo lo que Él hace. Es maravilloso. Un llamado a la unidad, al amor. Luego vemos a Cristo, como Él mismo deja todo, todo, todo. Jesús está dispuesto a dejarlo todo. Jesús está dispuesto a dejar el cielo. Pero muchas veces el ser humano no está dispuesto a dejar el mundo por Cristo. O muchas veces
Nosotros que decimos, soy un cristiano y, y aún hay, estamos en el caminar, claro que sí, estamos en proceso, sí, pero estamos ahí, tambaleando, hay cosas que yo sé que a Dios no le agradan, pero ahí las tengo aún. Eh, Se suele decir un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero no tanto así, solo digamos cosas, o sea, hay muchas situaciones que estamos ahí, aferrándonos ahí fuertemente. Digamos que puede ser la música, por ejemplo, o, o series que no nos edifican, eh, insultos, cosas así, ya como que nos aferramos ahí, orgullo, rencor, y estamos ahí aferrados. No estamos dispuestos a dejar el mundo, lo que no gusta a Dios. Y estamos en esa dualidad, hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios. Pero el deseo de hacer la voluntad de Dios es lo que debe de crecer cada día más y más y más en nosotros. Así que animémonos, avancemos, depositemos nuestra confianza en el Señor y pidámosle que Él nos ayude, ya que Él es aquel que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y al final, bueno, no al final, el tercer punto habla sobre el hecho de que somos llamados a ser diferentes, a ser luz en medio de las tinieblas. Y entonces ese es el asunto, que pongamos nuestra confianza plenamente en el Señor y avancemos a paso firme. Y la clave en sí es la palabra de Dios. Él dice, asiados de la palabra, llenados de la palabra, confiados en la palabra. Busquemos a Dios cada día más y más y más. Llenémonos de la palabra, a tal punto que nuestra mente sea renovada y podamos ser edificados por medio de ella. Y así mismo, ahora vemos el punto número 4 y final, donde vemos grandes ejemplos. Esos ejemplos de cada personaje bíblico es para que nosotros veamos y reconozcamos la grandeza y el poder transformador de Dios en la vida de cada una de estas personas. Para que nosotros veamos y digamos, wow, realmente Dios puede obrar en cada uno de ellos. Muchos de nosotros como cristianos vemos al apóstol Pablo, es aquel Saulo de Tarso, aquel perseguidor de los cristianos que buscaba destruir a cada uno de ellos, meterlos presos y hacerle de todo. Ese es un gran ejemplo para aquellos que dicen no hay perdón para mí, no hay esperanza para mí, yo soy malo, 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 no hay esperanza. No, sí hay esperanza. Sí hay esperanza para ti, porque la gracia de Dios es mucho más grande que tu pecado, porque la gracia de Dios, el amor de Dios es mucho más grande que todo. Pero ven a Él, busca de Él y serás renovado. Tu vida será completamente diferente. Así que podemos confiar plenamente en Él. Podemos confiar plenamente en Él y venir a Cristo. Y esto no es un llamado específicamente evangelístico, porque el llamado que hago es a nosotros mismos, a saber que estamos aquí. Estamos, como cristianos, estamos tratando de buscar de Dios, tratar de buscar de Dios. Y por más que sabemos que no es fácil seguirle, no es fácil avanzar en el camino cristiano, podemos confiar plenamente en Él. Plenamente que Él está ahí, que Él está dispuesto a ayudarnos y que confiemos, confiemos y avancemos a paso firme. Y la clave aquí es que en tus peores momentos, cuando tú llegues a caer, puedes de recordar la palabra de Dios. Tú te llenaste de la palabra de Dios. Recuerda sus promesas. No te dejes llenar la cabeza por esos pensamientos del enemigo. La Biblia nos dice que si tú fallas, vuelvas a Él. Confiesa tus pecados y Él es aquel que te perdonará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a obrar nuevamente en ti. Y eso es algo que tú debes de tener claro siempre. Uf. Filipenses 2. Hemos llegado al fin. Un libro de mucha bendición. De mucha bendición. El ejemplo de Cristo es algo central del capítulo. De la humillación hasta la exaltación, glorificación. Es como un resumen de nuestro caminar cristiano, más o menos. Pero bueno, espero mañana continuar si no hay complicaciones. Que Dios les ayude, que Dios los guíe, que Dios los bendiga. Oremos para finalizar este live. Fue un gusto compartir con cada uno de ustedes. Así que oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradezco y te bendigo, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas.
Guíanos, oriéntanos, Señor, danos sabiduría a cada uno de los oyentes, Señor, que sea usted obrando, Padre Celestial, en cada una de sus vidas. Guíalos, Padre Celestial, en la verdad, en tu palabra, Señor, y que así como hemos leído, Padre amado, cada uno de nuestros puntos, que usted sea obrándonos, obrando y ayudándonos por medio de su Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, por favor. Guíanos, Señor. Que podamos reflejar tu amor en unidad, Padre Celestial. Que podamos gozarnos de ese gran ejemplo de Jesucristo, Padre, y tomarlo a Él como ejemplo. Y que podamos acudir al llamado de ser luz, de ser diferentes, Padre amado. Guíanos, Señor. Y al final, Padre, ser grandes ejemplos, Señor. Y todo hacerlo para la gloria de Dios. Guíanos, Señor. Por más difícil y complicada que sean, Padre, las situaciones adversas que estemos viviendo, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que sea usted manifestándose y obrando, Señor. Que así como estuvo con Epafrodito en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de esa situación adversa, Padre Celestial, que usted mostró misericordia, que sea usted mostrando misericordia a cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. La gracia y la paz del Señor esté con usted. Así que ánimo, bendiciones. Recuerda que sí se puede, sí se puede. Así que si Dios permite, nos vemos mañana. Esperemos que no haya dificultades porque eso es algo que se están presentando muchas dificultades para transmitir un live o algo. Y bueno, también te invito a que veas en mis videos que subí en YouTube o en las diferentes redes sociales. Te animo a que te pases para allá, que pases por allá y que seas edificado por medio de la palabra. Bueno, entonces nos vemos pronto. Espero verte mañana. Ánimo y bendiciones. Chao, chao. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga abundantemente. Se los quiere un montón. Bendiciones.